El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la vida en los que el llamado de Dios nos exige más de lo que imaginamos. A veces nos pide hablar cuando nadie quiere escuchar, y otras veces nos pide permanecer en silencio cuando el corazón está hecho pedazos. Ezequiel vivió ambas realidades. Su vida entera se convirtió en un mensaje. Un profeta que no solo anunció la palabra, sino que la encarnó aun cuando obedecer significó perder lo que más amaba. Su historia nos invita a preguntarnos cómo se ve la fidelidad cuando el dolor golpea la vida y aún así Dios nos llama a permanecer firmes. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 11 titulada La historia de Ezequiel. Y el texto bíblico que estaremos utilizando en el día de hoy es Ezequiel, el capítulo 3, los versículos 10 al 11, y luego el capítulo 24, los versículos 15 al 24 y el versículo 27. El texto áureo para este día es Ezequiel capítulo 3, versículo 10, que lee de la siguiente manera. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon mucha atención. Y en el día de hoy, mis queridos hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explicar el significado simbólico de la pérdida personal de Ezequiel, es decir, de la muerte de su esposa, como mensaje profético para los exiliados en Babilonia. Número 2, analizar el contraste entre el llamado profético de Ezequiel y la idolatría de Judá. Y número 3, identificar formas personales de obediencia y sacrificio en sus vidas a partir del ejemplo de Ezequiel. Y el vocabulario para este día son los siguientes. El primero es lamentación. Y lamentación es una expresión pública y profunda de dolor, sufrimiento o aflicción, particularmente ante la pérdida de una persona o una tragedia nacional o una crisis espiritual. En la Biblia, las lamentaciones no solo son expresiones humanas de tristeza, sino también actos espirituales que reconocen el sufrimiento ante Dios. Y entre las prácticas comunes para guardar duelo estaban el rasgar la ropa, el cubrirse de cenizas y polvo, llorar o gritar de dolor, ayunar y abstenerse de placeres y sentarse en el suelo. El segundo vocabulario es señal, y en la Biblia una señal es un acto, un objeto o evento visible que Dios utiliza para comunicar un mensaje espiritual, confirmar su voluntad o mostrar su poder, ¿verdad? Y puede servir como advertencia, promesa o validación de que algo proviene de Dios. Y las señales revelan la acción o el propósito de Dios en medio del mundo. Les invito a que por favor busquen sus Biblias en el libro de Ezequiel, el capítulo número 3, versículos 10 al 11, y luego vamos a brincar al capítulo 24, los versículos 15 al 24, y luego el versículo 27. Y estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego me dijo, escucha atentamente todo lo que te voy a decir y grábatelo en la memoria. Ve a ver a tus compatriotas que están en el desierto y, ya sea que te haga caso o no, diles, esto dice el Señor. Capítulo 24. El Señor se dirigió a mí y me dijo, voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres, pero no te lamentes ni llores, no derrames lágrimas. Sufre en silencio y no guardes luto como se hace por los muertos. No andes con la cabeza descubierta, ni vayas descalzo, no te cubras la cara en señal de dolor, ni comas el pan que se come en tales casos. Por la mañana estuve hablando con la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor
me había ordenado. Entonces la gente del pueblo me dijo: explícanos qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo. Yo les dije: el Señor se dirigió a mí y me dijo: dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor. Voy a profanar mi templo, que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que es su orgullo y su fuerza. Los hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén morirán asesinados. Y diles: ustedes harán lo mismo que yo he hecho. No podrán cubrirse la cara en señal de dolor, ni comer el pan que se come en tales casos. No podrán llevar la cabeza descubierta, ni los pies descalzos. No se lamentarán ni llorarán. Quedarán sin fuerzas por culpa de sus maldades y se pondrán a lamentarse unos con otros. Ezequiel será para ustedes un ejemplo, y todo lo que él hizo lo harán ustedes. Cuando esto suceda, reconocerán que yo soy el Señor. Ese día dejarás de estar mudo y podrás hablar con el que haya escapado. Servirás así de ejemplo al pueblo, y ellos reconocerán que yo soy el Señor. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Señor y Dios amado, te bendecimos y te glorificamos en este día y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de esta lección hables a nuestro corazón y sobre todas las cosas que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, y gracias te damos por lo que harás. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos amados y amadas, el pasaje que hoy estamos estudiando prácticamente nos inserta, ¿verdad?, en uno de esos momentos más dolorosos y simbólicos que tiene el libro de Ezequiel. Este profeta, Ezequiel, fue llamado a servir en pleno exilio babilónico. Y vemos que el profeta Ezequiel vive su ministerio en un contexto donde el pueblo está, quebrantado espiritualmente, de igual manera quebrantado emocionalmente y nacionalmente. Y es en ese escenario donde Dios convierte entonces la vida de Ezequiel en una señal viviente. Por lo tanto, el mensaje que trae el profeta no se limita a lo que él dice, sino a lo que está experimentando. Lo que nos presenta el texto es que Ezequiel experimenta lo que es la muerte de su amada, y le llama así la delicia de sus ojos. Y entonces vemos que en medio de esta experiencia hay una prohibición de lamentarse públicamente, y se transforma entonces en un mensaje para un pueblo que pronto iba a enfrentar una pérdida igual de desgarradora, y era la destrucción de Jerusalén por parte del imperio babilónico. En la clase de hoy, la misma nos invita a que nos preparemos espiritualmente para escuchar una palabra que nos exige mucho y que ciertamente nos va a confrontar, y nos va a confrontar de manera profunda. Y aquí no solo nosotros vamos a aprender sobre lo que experimentó el profeta, ese dolor que experimentó, sino el tipo de obediencia que Dios sigue reclamando en el día de hoy. Estamos hablando de una obediencia que nace del corazón. Es una obediencia que se sostiene en medio de los silencios más grandes. Y es una obediencia, mis amados hermanos, que se convierte en un testimonio que es visible de esa presencia de Dios, aún en medio de los tiempos de crisis. Pero vamos a ir al análisis de la Escritura. Mire, esos primeros versículos 10 y 11 del capítulo 3, vemos aquí un llamado que está moldeando el corazón del profeta. Y esta primera parte nos presenta lo que es la esencia del ministerio de Ezequiel. Y le está diciendo: antes de que tú vayas a hablar, le dice Dios, deseo que me escuches. Así que vemos que antes de hablar el profeta, Dios le está pidiendo que le escuche. Así que antes de él proclamar
el Dios Todopoderoso al cual él servía le está pidiendo que interiorizara la palabra que le iba a dar. Y vemos que la expresión es: toma en tu corazón todas mis palabras. Y esta orden que Dios le está dando no es una orden cualquiera, es una orden con mucha importancia, especialmente para aquellos que sirven en los ministerios. Para Dios, miren, un siervo auténtico, ¿verdad? O un profeta auténtico, en este caso el profeta, no es un mensajero automático. Estamos hablando de alguien cuya vida ha sido moldeada por la palabra de Dios y por las experiencias que ha vivido afirmando la palabra de Dios en su vida. Y Ezequiel entonces vemos que es enviado a un pueblo que ciertamente estaba, miren, endurecidos por completo. Y ciertamente sabemos a través del texto bíblico que era un pueblo que no escuchaba y que posiblemente cuando el profeta Ezequiel hablara, no todos le iban a prestar atención. Pero la misión del profeta no dependía de la respuesta del pueblo, sino de la fidelidad del profeta al mandato que Dios le estaba dando. Y esto es importante. Y pienso que aquí es donde se establece este principio que va a sostener toda la narrativa. ¿Y cuál es esa narrativa? Bueno, que hay que ser obedientes, aunque el mundo permanezca indiferente. Y pienso que hoy el Señor, en medio de la realidad que estamos viviendo, Dios nos exige lo mismo. Nos pide obediencia a su palabra, obediencia a su mandato, obediencia a lo que Él nos está pidiendo que hagamos, a pesar de que el mundo quizá, ¿verdad?, permanezca indiferente. Pero vayamos a la segunda escena. Brincamos aquí un salto grandísimo al capítulo 24, los versículos 15 al 18. Y vemos aquí donde el dolor es convertido en señal. Así que en esta segunda escena vemos que la misma es profundamente humana y a su vez profundamente divina. Vemos que Dios le está anunciando al profeta algo difícil y le está diciendo que su esposa iba a morir de manera repentina. Y entonces sabemos que para el profeta su esposa era delicia de sus ojos. Y ciertamente esta expresión lo que nos deja saber es que había amor, que había, cariño, había una intimidad profunda, había un valor en esa relación. Amaba el profeta a su esposa, pero junto a este anuncio vemos que hay un mandato que en cierta manera, cuando usted lo analiza de primera instancia, parece incomprensible. Dios le estaba pidiendo al profeta que cuando muriese su esposa, no llorara para que otros lo pudieran ver. Que no se lamentara en público como era lo que se acostumbraba. En otras palabras, Dios le estaba pidiendo al profeta que no expresara públicamente el duelo que cualquier ser humano sentiría. Y este acto, que quizá puede parecer deshumanizante para el profeta, vemos que se convierte en una señal viviente. Estamos hablando que el silencio del profeta ciertamente era una gran señal. Pero tenemos que dejar algo claro. El silencio del profeta no estaba negando el dolor por el cual estaba pasando. Sin embargo, el silencio del profeta, a pesar del dolor que tenía, utiliza esto y se transforma en un mensaje para el pueblo. Por lo tanto, lo que experimenta el profeta, lo que hace es un anticipo de lo que el pueblo iba a vivir. Estamos hablando que el pueblo iba a experimentar una pérdida repentina y devastadora, y que el dolor que iba a provocar esa pérdida no iba a poder canalizarse
ni expresarse con los rituales tradicionales, por la sencilla razón de que no iba a quedar templo, ni ciudad, ni casa, y no iban a poder hacer el ritual que acostumbraban, porque la destrucción iba a ser tanta y tanta que lo que ellos estaban acostumbrados a hacer no iban a poder hacer. Entonces, vemos aquí que en los versículos 19 y 24 vemos cómo la vida del profeta predicó mucho más que sus palabras. Y en medio de esta realidad que está sucediendo con el profeta, el pueblo estaba muy confundido y le hace una pregunta. Y le preguntan, Ezequiel, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué es lo que significa? Y la realidad es que lo que estaba experimentando Ezequiel y la obediencia de Ezequiel ante este evento provocó en el pueblo una gran inquietud espiritual. Una inquietud que las palabras por sí solas no iban a poder despertar lo que estaba sucediendo. Y es que la obediencia se volvió en una gran maestra. La obediencia del profeta se volvió una gran maestra. Y es que vemos aquí cómo entonces el profeta aprovecha esto y lo vuelve en una oportunidad pedagógica. Y comienza el profeta a explicar que así como él perdió lo más que él amaba, también el pueblo iba a perder lo más que ellos amaban, que era el templo, que era la ciudad, que eran sus seres queridos. Y vemos entonces que Dios, en medio de esta realidad que estaba teniendo Ezequiel, ese sufrimiento que estaba teniendo el profeta, Dios estaba convirtiendo esto en una señal que le iba a permitir comprender el juicio que se iba a aproximar para el pueblo. Y cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que el propósito no es castigo por castigo, sino más bien una confrontación al pueblo. El pueblo está siendo confrontado para que reconozca finalmente que Jehová es el Señor, aun en medio del proceso del dolor y de la pérdida. Y vemos entonces que el profeta, en el versículo 27, el profeta vuelve a abrir su boca. Y aquí vemos que el pasaje culmina con una nota de gratitud o una nota de gracia. Y vemos que Dios promete que va a llegar el día en que la boca del profeta se iba a abrir de nuevo. Y el silencio que fue impuesto por ese dolor, miren, era un dolor que ciertamente, ese silencio no iba a ser algo eterno. Así que después del juicio vendrá la palabra, después de la pérdida vendría la restauración. Y este verso 27 anticipa que la misión del profeta de Ezequiel no termina en el quebranto, sino que resurge con autoridad y con una autoridad renovada. Por lo tanto, su vida, que sabemos que fue una vida marcada por sacrificio, se convertiría en una señal de que Dios sigue obrando aun cuando el mundo está en ruinas. Ciertamente, el testimonio del profeta Ezequiel nos habla a cada uno de nosotros y nos habla con mucha fuerza en este tiempo. Porque sabemos que vivimos en un mundo donde quizás la fe suele medirse por los resultados, o caemos en el error que la fe se mide por las emociones o por lo que podemos ver. Pero esta historia nos recuerda que la fidelidad verdadera nace del corazón que ha sido saturado por la palabra de Dios, aun cuando obedecer implica caminar por el valle de la sombra y de la muerte. Y lo hermoso de esto es saber que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro Dios estará con nosotros.
Y así como Ezequiel, usted y yo, miren, enfrentamos momentos. Enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a hablar y en otros que nos pide el Señor que callemos. A veces nos pide Dios que avancemos sin ver la respuesta que usted y yo deseamos. Quizás estás atravesando por una enfermedad y Dios te pide que avances y el Señor te pide que obedezcas, aunque no veas la sanidad. Y otras veces el Señor entonces nos pide que simplemente nos sostengamos en su fe, especialmente cuando perdemos lo que más amamos. Dios nos invita a que aprendamos a sostenernos en Él. Y hoy, la historia de este profeta nos lanza un gran reto. Y nos lanza un gran reto que lo podemos quizá presentar como preguntas. Y la primera pregunta que les hacemos es: ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando el costo es muy alto? Quizá otra pregunta que nos reta es: ¿pueden mis decisiones, mi carácter, mi manera de enfrentar la adversidad convertirse en una gran señal para otros? ¿O ha moldeado la palabra de Dios mi corazón al punto de que mi vida predique tanto como mis palabras? El profeta Ezequiel nos demuestra que Dios sigue hablando en medio del exilio, en medio de las pérdidas y en medio de los silencios. Y nos recuerda que aún en esas temporadas que son difíciles en nuestra vida, Dios puede convertir la experiencia nuestra en una señal viviente de esperanza, de verdad y de fidelidad. Por lo tanto, cuando atravieses el valle de la sombra y de la muerte, no olvides que el Señor estará contigo y que tu experiencia en el valle del dolor será una señal viviente de esperanza, de verdad y de fidelidad. Que así nos ayude el Señor siempre. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu acompañamiento pastoral en tiempos de dolor. Gracias por tu constante presencia en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes a enfrentar las pérdidas con entereza, confiando en tu palabra y en tus promesas. Ayúdanos a enfrentar las dificultades con valentía, que lo podamos hacer confiados que tú estarás siempre con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.